Hola, ¿cómo están? Vamos a desarrollar la segunda parte de membrana, que corresponde a la unidad número 9, membrana plasmática. Cuando hablamos de membrana se habla de que sigue lo que se denomina el modelo mosaico fluido. Esto hace referencia, la palabra mosaico, a la disposición en la que se ubican los lípidos, los fosfolípidos, cómo están empotradas las proteínas entre estos lípidos o apoyadas, y la disposición que tienen los hidratos de carbono, que en el caso de la membrana plasmática hacia el exterior, en el caso de una membrana de una organela hacia la luz o lumen de la organela. También decimos que es fluida porque las membranas son dinámicas, tienen movimiento, tienen movilidad, los lípidos se pueden mover en lateral, por rotación, el movimiento de flip-flop. Estos movimientos pueden estar acompañados por proteínas, aunque muchas de ellas se encuentran ancladas en la membrana, ya que participan o tienen relación con otros componentes del citoplasma como el citoesqueleto, y esto hace que restrinja su movilidad. También vamos a analizar el potencial de membrana o la diferencia de potencial, debido a que si tenemos en cuenta que una membrana divide dos soluciones diferentes que tienen diferente concentración de iones en un lado que del otro, podemos analizar entonces esta diferencia que hay entre el interior en este caso y el exterior de la célula si hablamos de una membrana plasmática. Se observa que en una célula que está en reposo, cuando vemos el interior de la misma, esta tiene una carga negativa de aproximadamente menos 70 milivolts con respecto al exterior. Y esto está regulado en las células animales por el movimiento o flujo de dos iones que son el potasio y el sodio. Acá vemos un ejemplo en donde observamos la membrana plasmática. El interior de la célula es negativo, el exterior de la célula es positivo. A su vez, también podemos hablar de una de las funciones que tiene la membrana, que es el transporte. Habíamos dicho anteriormente que es semipermeable, o sea que algunas sustancias pueden entrar o salir, por ejemplo, de la célula o atravesar la membrana. Y podemos hablar de un tipo de transporte molecular, en donde lo dividimos en pasivo y activo. Podemos hablar de un transporte mediado por vesículas, en donde en este participa la totalidad de la membrana formando una vesícula, y podemos dividirlo en exocitosis y en endocitosis. Si nos detenemos en el transporte molecular, dijimos que podíamos hablar de transportes pasivos y transporte activo. En el caso del transporte pasivo, este transporte se hace obviamente a través de los componentes de la bicapa lipídica y lo podemos clasificar en difusión simple, cuando el pasaje es de moléculas pequeñas que no tienen carga, como puede ser el oxígeno, el agua, el dióxido de carbono, puede ser una sustancia liposoluble como el benceno, algún medicamento, alguna vitamina liposoluble. Y la difusión facilitada se realiza también a través de los componentes de la bicapa, pero es a través de las proteínas que están empotradas en esta bicapa. Estas proteínas transmembranosas van a formar canales o son una propia proteína transmembranosa que se denominan permeasas. En general, si tenemos que hablar de difusión, decimos que es un proceso espontáneo mediante el cual una sustancia se mueve de donde está en mayor concentración a donde está en menor concentración, y este movimiento lo realiza sin gasto de energía. Cuando el movimiento del soluto es según las concentraciones, hablamos que estamos ante un gradiente de concentración o gradiente químico. Pero podemos también sumar la carga eléctrica, si estos tienen carga, entonces podemos hablar de un gradiente eléctrico, y si tenemos en cuenta los dos, el gradiente de concentración y el gradiente eléctrico, hablamos del movimiento a favor de un gradiente electroquímico. Vamos a detallar más ahora el transporte pasivo. Podemos hablar de difusión simple. Esta difusión simple obviamente va a depender del tamaño de la molécula. Son moléculas no polares pequeñas las que lo hacen, o difunden a través de los lípidos, o sea, por eso decimos de la bicapa lipídica, entre los lípidos que están en la membrana, puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono, y también sustancias liposolubles. Mayor liposolubilidad tenga la sustancia, más rápido va a ser el pasaje. Si hablamos de moléculas de mayor tamaño, ya
se complica que puedan difundir. Estamos hablando de una exosa, de un aminoácido, de un nucleótido. Y el agua tiene la particularidad de que a pesar de ser una molécula polar en forma de espacio, puede ir difundiendo a través de los lípidos, a favor de un gradiente obviamente, y puede pasar al otro lado de la membrana, y este proceso se denomina ósmosis. Acá vemos un ejemplo de cómo atraviesan a través de la bicapa lipídica el nitrógeno, el dióxido de carbono, el oxígeno y el agua. También lo pueden hacer otro tipo de sustancias, algunas de ellas liposolubles, como el glicerol, urea, ácidos grasos y esteroides. Y cuando hablábamos de moléculas mayores, como los iones que tienen carga o glucosa, aminoácidos y nucleótidos, no lo pueden hacer por difusión simple. Entonces, si se tiene que mover sustancias a favor de un gradiente sin gasto de energía, pero no lo pueden hacer por difusión simple, lo pueden realizar por difusión facilitada. Y acá sí va a ayudar en este transporte estas proteínas que hablábamos transmembrana, que forman o estructuras denominadas canales iónicos o estas propias proteínas de transmembranas que se ven acá, que están empotradas a través de la bicapa lipídica, son las que se denominan permeasas o transportadoras. Entonces pueden formar, como se observa acá, un canal proteico o ser directamente una proteína transmembrana que atraviesa completamente la membrana lipídica. Si están formando canales iónicos, obviamente el canal iónico está compuesto por varias proteínas que van a integrar a este canal iónico. Y este canal iónico permite, como dice su nombre, el pasaje de los iones. Y son canales específicos. O sea que hay un canal específico para cada ion. Podemos hablar del ion del calcio, el ion del potasio, que tiene cada uno su canal. El canal del calcio, el canal del cloro, el canal del sodio. Y también hay que tener en cuenta el potencial de membrana que hoy hablábamos, que el interior de la célula es negativo y el exterior de la célula es positivo, que es lo que se observa en este esquema que está acá. Entonces, el lado citosólico, que es negativo, electronegativo, favorece el ingreso o dificulta el escape de los iones de carga positiva. Y cuando hay un equilibrio de las cargas de estos iones, directamente cesa el movimiento de estos iones y no se mueven más, o sea que no se da más el flujo de los mismos. Entonces, bueno, como observábamos, dentro de la difusión facilitada teníamos las permeasas o proteínas transportadoras. Estas son las que toman la sustancia de un lado de la membrana, cambian su configuración y la eliminan del otro lado de la membrana. Este pasaje puede ser de una sola sustancia y se denomina uniporte. Pueden que ingresen dos sustancias distintas en la misma dirección y se denominan simporte. O puede que entre una sustancia y salga otra, siempre hablando de a favor de un gradiente, y esto se denomina antiporte. Ahora, esto eran sustancias que se movían a favor de un gradiente y sin gasto de energía, pero puede que haya sustancias que se tengan que mover en contra de un gradiente, ya sea de concentración o electroquímico, y para hacer esto necesitan del aporte de energía, o sea que hay gasto de energía. También van a participar en este transporte proteínas ayudando, son las que se denominan permeasas, bombas, que actúan de la misma manera de las de la difusión facilitada. Pueden ser monotransporte o uniporte cuando pasa una sustancia, cotransporte o simporte cuando las dos sustancias van en contra del gradiente pero en la misma dirección, o contratransporte o antiporte cuando entra una y sale la otra pero en contra del gradiente de concentración. Y a su vez los transportes activos los podemos dividir en primarios o secundarios según quién es el que aporte la energía. Se habla de un transporte activo primario cuando el aporte de la energía lo da el ATP, o sea que se utilizan moléculas de ATP para que se pueda llevar a cabo este transporte. Y el secundario es cuando hay otro tipo de movimiento de sustancias, por ejemplo, que se asocian para aportar la energía, entonces no lo aporta a esta energía la molécula de ATP. Un ejemplo de un transporte activo es la bomba de sodio y potasio. Es un contratransporte o antiporte. Van a participar estos dos iones. El sodio va a salir al exterior. El potasio va a ingresar a la célula en contra de su gradiente. Si observamos en el esquema, vemos que el sodio está más concentrado afuera que adentro y al revés el potasio está más concentrado dentro de la célula que afuera. Pero en el movimiento de la bomba, el sodio sale en contra de un gradiente y el potasio ingresa en contra de un gradiente.
Acá observamos que tenemos la bomba de sodio y potasio empotrada en la bicapa lipídica, va a ingresar el sodio en su sitio, está asociado a una molécula de ATP que es el que va a aportar la energía transformándose en ADP, liberando un fósforo. Entonces de esta manera cambia la conformación de la proteína, se libera el sodio al exterior, queda el lugar libre para que ingrese el potasio, se ubica el potasio, se cambia la configuración de la proteína y se libera el potasio en el interior. Y queda lista la bomba para seguir funcionando. Por cada 3 sodios que salen al exterior ingresan a la célula 2 potasios. Esta es una forma del movimiento de estos iones para mantener el potencial de membrana que hablábamos anteriormente. Acá hay un resumen donde hablábamos de transporte pasivo. El transporte pasivo podía ser por difusión simple a través de los lípidos, por difusión facilitada en donde participan proteínas formando canales iónicos o permeasas, y estos son a favor de un gradiente. Acá si vemos la sustancia está mayor concentrada afuera que adentro, entonces en este movimiento es hacia el interior de la célula, y en este caso es una bomba en donde el movimiento de la sustancia se encuentra en su gradiente y como ven en este caso es un transporte activo primario porque la energía la aporta el ATP. Después están el transporte mediado por vesículas. En este transporte participa totalmente la membrana formando vesículas y puede ser que se forme una vesícula dentro de la célula y alcance la superficie celular y la membrana se va a fusionar con la membrana celular y expulsa el contenido al exterior. Esto es lo que se denomina exocitosis, o endocitosis es cuando el material es incorporado a la célula, se forma con la membrana celular se forma una vesícula que engloba a estas sustancias que quieran ingresar, y podemos hablar de 3 tipos de endocitosis, que es cuando ingresan sustancias. Cuando lo hacen partículas sólidas se denomina fagocitosis, cuando lo que ingresa son líquidos y todas las sustancias o partículas que están disueltas en el líquido se habla de pinocitosis, y hay un caso mucho más específico que es la membrana posee determinados receptores, en estos receptores se unen la sustancia que obviamente es específica para este receptor, y cuando se forma la vesícula lo que ingresa es la sustancia que está unida al receptor. Esta es lo que se denomina endocitosis mediada por receptor. Entonces acá hay un ejemplo, si es fagocitosis, por ejemplo, hay una partícula sólida, pues una bacteria. Fíjense en cómo se forman los pseudópodos o falsos pies de estas membranas que van a rodear a la partícula, se forma la vesícula, que en este caso la denominan fagosoma, y la partícula ingresa al interior de la célula en forma de una vesícula. En pinocitosis tenemos el líquido con las sustancias disueltas, se va a formar una vesícula que engloba a ese líquido y esas sustancias disueltas, ingresa al citoplasma o a la célula. En este caso, fíjense cómo están los receptores, que son estas estructuras verdes, se une la sustancia específica de este receptor, se forma la vesícula e ingresa el contenido al interior. Esta particularidad de la vesícula es que a su vez tiene proteínas por el lado externo de la vesícula que dan la forma a la vesícula y contención, entre ellos se llaman eso, por eso una vesícula cubierta, y un ejemplo de ellos son las proteínas clatrinas. Y acá hay un ejemplo, de una sustancia que ingresó por endocitosis, fue degradada en un lisosoma y los desechos van a ser eliminados al exterior a través de una vesícula que se formó. Y cuando hablamos de exocitosis, que dijimos que es expulsar sustancias hacia afuera, que pueden ser residuos o pueden ser sustancias como una enzima o una hormona que va a actuar en otro lugar de la célula, lo que puede hacer es que se genera en la célula, se forma una vesícula y no bien se formó la vesícula, viaja a la membrana y se vuelca el contenido al exterior. Esto es secreción constitutiva. En cambio, en otros casos se puede generar una vesícula, queda a la espera de una señal. Tenemos un receptor, una señal. Cuando se une la señal al receptor, recién ahí la vesícula vuelca el contenido. Es lo que se denomina secreción regulada. Espero que hayan quedado los contenidos de esta segunda parte. Saben cómo comunicarse con nosotros ante cualquier duda y les agradezco el haber escuchado estos temas. Muchísimas gracias.